Hello, how are you? How is everything? I hope you are good. En esta oportunidad, quien les habla, el teacher John Angola, les va a explicar a ustedes qué son las compound sentences. Las compound sentences usualmente suelen ser unas oraciones compuestas por dos tipos de cláusulas simples. Es decir, en el inglés tenemos unas oraciones muy sencillas que están compuestas por un sujeto, un verbo y un predicado. ¿Sí? Este tipo de oración usualmente suelen ser independientes, es decir, que no dependen de otra oración, como por ejemplo, yo no vine a clases porque me enfermé, ¿sí? Si yo, por ejemplo, porque me enfermé, lo dejo así solito, no tiene sentido. Esta oración, sí, es dependiente, necesita de otra oración para tener sentido, es decir, la oración independiente. No, las compound sentences vienen a ser aquellas oraciones que son totalmente independientes, como por ejemplo, she goes to the beach, o que yo pudiera decir, she plays the guitar. ¿Sí? Ella va a la playa, ella toca la guitarra. Así de sencillo. Estos vienen siendo los tipos de oraciones compuestas. Uno de los primeros contenidos que nosotros vamos a estudiar, ¿sí?, en este segundo momento son los conectores. Es decir, cómo voy a formar oraciones compound sentences, ¿sí?, con qué tipo de conectores que yo voy a trabajar. Si ustedes revisan el plan de evaluación, allí aparece los fanboys. ¿Qué son los fanboys? Entonces los fanboys vienen a constituir en aquel tipo de, digamos, de conjunción que me permite conformar las compound sentences. Entonces, ¿qué es un compound sentences? Is two sentences joined together by a comma and a coordinating conjunctions. Los fanboys se le denominan también coordinating conjunctions, tal y como aparece allí, coordinating conjunctions. Example: Laura eats chicken and Luis drink orange juice. Fíjense el fanboys que tengo acá. ¿Por qué le decimos nosotros fanboys? Eso ya se lo vamos a decir, porque el fanboys no significa un grupo musical, nada que ver. Los fanboys son las iniciales de cada una de estas conjunciones. Volvamos otra vez a ver el ejemplo. Laura eats chicken and Luis drinks orange juice. Hablamos de Laura y hablamos de Luis, dos sujetos independientes, dos verbos independientes, es decir, eats and drinks. Laura eats chicken and Luis drinks orange juice. Entonces, cuando nosotros unimos dos oraciones independientes, tienen que ser independientes, allí es donde vamos a utilizar un fanboys, es decir, el que tenga pertinencia de ser usado allí, y debe ir precedido de una comita. Antes de él debe ir una coma. Usualmente va una coma. Si usted no coloca la coma, entonces está cometiendo un error que se va a denominar, adivinen, se va a denominar run-on sentences. Run-on sentences. Se denomina ese tipo de error. Si la coma está mal puesta, se llama comma splice. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver ahorita qué son los coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions are those which connect structures that are the same. For example, two objects to complete sentences. Example: Michael stays in hotels and his mother comes back home. Si vemos, Michael permanece en el hotel, coma, y su mamá va de vuelta a la casa. Vemos a dos sujetos, dos verbos independientes. Si estuviéramos hablando de un mismo sujeto y de un mismo verbo, haciendo referencia a la misma acción, entonces allí no habría necesidad de agregarles coma. Cuando utilizamos la conjunción y, o sea, and, allí no hay necesidad. Entonces, las oraciones coordinating conjunctions, perdón, las conjunciones coordinating conjunctions me permiten a mí, ¿verdad que sí?, poner juntas dos oraciones simples para formar una compound sentences, una oración compuesta. Continuamos ahora con en sí que son de coordinating conjunctions, los denominados fanboy. Entonces tenemos and, but, or, not, for, yet, and so. Es decir, y, pero, o,
ni, acuérdense que no lo vamos a ver con ni esto ni aquello. Tenemos for, que este for no va a significar por o para, sino because, como va a sustituir al because, con la finalidad de, ¿sí? Yet quiere decir aún o todavía, so, así que, por tanto, por consiguiente. Entonces vemos que son vocablos muy pequeños, muy cortos, pero cumplen una función importante, que es unir dos oraciones simples. Tienen que acordarse de esto: dos oraciones simples, simples e independientes a cabalidad. ¿Sí? Se utilizan en medio de estas dos oraciones, y cuando se coloca esa conjunción va precedida usualmente de una coma. Si usted quita la coma, esa coma no debe ir ahí. Es decir, si usted no coloca la coma, está escribiendo, y incluso si no escribe la conjunción, se llama run-on sentence, o sea, escribió la coma sin tomar en cuenta ni la conjunción ni la puntuación adecuada. Esa es la finalidad por la cual nosotros vamos a estudiar los conectores durante este segundo momento, porque hay algunos que ya saben escribir y los que no van a empezar a escribir, y van a usar adecuadamente la puntuación correcta, y van a usar también el conector correcto. Vamos a continuar. Vamos a continuar primero con la conjunción and, es decir, y. And is the grammatical equivalent of the mathematical symbol plus. ¿Sí? Equivale al símbolo matemático más. O sea, si utilizo el and es porque voy a añadir una idea más. Sometimes it has a sequential meaning. O sea, tiene un significado de secuencia, una seriación, por ejemplo. Aquí vemos un ejemplo como Peter and Mary went to the party. Si estamos hablando de dos sujetos diferentes, pero una sola acción, que es went. Entonces allí no vamos a utilizar la coma. Peter and Mary, hacer una sola acción, went to the party. Fueron a la fiesta, está en pasado simple. Fred is working in a university, comma, and his brother is working for an industrial research firm. ¿Sí? Fíjense que estamos utilizando la conjunción and para hablar Fred y su hermano. ¿Sí? Fred is working, su hermano is working, aunque son dos sujetos diferentes, estamos usando casi la misma acción, pero los contextos son diferentes. Entonces allí sí se debe colocar la coma antes del and. ¿Entendido? Ok. Y la última es John got up and brushed his teeth. ¿Ves? John got up and brushed his teeth. Allí estamos hablando que John, un solo sujeto, ¿sí? Hace dos acciones: se levantó y se cepilló sus dientes. Como estamos hablando de una seriación, ahí el and no es necesario colocarle la coma, porque estamos seriando, igualito a la de Peter and Mary. ¿Sí? Allí es cuando nosotros vamos a trabajar con and. Mucho cuidado con eso. Esto con referente a esa conjunción. La siguiente conjunción que vamos a estudiar ahora, ¿sí?, va a ser or. ¿Sí? Or indicates a choice or alternative between two things connected. Example: Michael stays in hotels or he visits his friends. Entonces ahí tenemos or. Es decir, Michael se queda en el hotel o él visita a sus amigos. Entonces ahí tenemos dos acciones que va a hacer probablemente Michael. Fíjense que estamos hablando de la conjunción o. Una oración que hace referencia al sujeto Michael, que permanece en el hotel, y la otra, o él visita a su amigo. Dos acciones diferentes. Entonces ahí podemos colocar la coma al o. Fíjense que la o indica o esto o lo otro, no las dos simultáneamente. ¿Ok? También hay que tener cuidado porque o comes o no comes. O sea, también podemos encontrar oraciones con una positiva y la otra negativa. Entonces ahí va particularmente or, la opción or. O blanco o negro. Un ejemplo. ¿Sí? O llueve o no llueve. Aquí está una explicación un poco llamativa, pero muy importante, ¿sí? Porque el or también se trabaja también con either. Ejemplo: when it connects to structurally similar elements. O sea, cuando se conectan, cuando se conectan dos elementos cuyas estructuras son similares,
El primero, the first is usually preceded by either. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. ¿Cómo así? ¿Sí? O esto o lo otro. Un ejemplo. Either Fred or Tom was at the rally. ¿Sí? Rally. ¿Sí? Either Fred o Tom estuvo en donde. O sea, no me están. Ojo, hay que tener cuidado aquí porque no va where. Porque yo pienso que estamos hablando de ellos. O sea, either Fred or Tom. Either Fred or Tom was at the rally. Entonces, ahí no debería de ir where, sino aquí va was. Porque uno de los dos dice o Juan o José. Ok, pero en esta oportunidad es Fred or Tom. Either Fred or Tom was at the rally. Or the rally, for example. Entonces allí no necesariamente no se aplica el uso de la coma antes del or. Y podemos encontrarnos a either. ¿Ok? Si yo hago dos opciones con un mismo sujeto, ahí no hay necesidad de ahí sí hay necesidad de colocar la coma. Como hablamos de Michael's stays in hotel or he visits with friends. Allí sí. Pero en la segunda oración, utilizando either, estamos haciendo referencia solamente al sujeto, pero la opción es una sola. Was. So either Fred or Tom was at the rally. Rally. ¿Ok? Ahora, vamos a trabajar, ¿sí? Con or either ors. Todavía vamos a trabajar con estos dos porque esto tiene mucha tela que cortar referente al uso del or, ¿sí? When or either or, ya lo vimos un poquito, is used with subjects, o sea, está usualmente con sujetos, the verb is singular. Acuérdense, was. When the subject are singular, only when the subjects are singular, and plural when the subjects are plural. Mixing singular or plural is considered awkward, o sea, está mal. Si los sujetos son singulares, el verbo va a ser singular, y si los sujetos son plurales, el verbo va a ser plural. En el caso anterior era was. Ejemplo, either the boys or the girls are studying English now. Como estamos hablando, o los chicos o las chicas están estudiando inglés ahora. ¿Quién de los dos? No sabemos. Entonces allí no es necesario colocar la coma, pero fíjense cómo se maneja either y cómo se maneja or. ¿Sí? But and yet. But and yet. Pero y aún. ¿Sí? But and yet show contrast. O sea, sirven para hacer contrastar algo. ¿Sí? They are used to link contrasting or opposing ideas. Contrastar o poner ideas. Example, the people liked the plan, but or yet, podemos usar but or yet, the supervisors wouldn't consider it. O sea, a la gente le gustó el plan, pero el supervisor no lo consideraría así. Un ejemplo. ¿Sí? Ese en cuanto al uso del but. Entonces pueden utilizar la coma antes del but. So, as a conjunction means as a result or therefore. Así como resultado, por lo tanto, por consiguiente, tiene otros tipos de significados también. Example, he doesn't have much time, so he usually flies. ¿Sí? He doesn't have much time, coma, so he usually flies. Él no tiene mucho tiempo, así que, o por lo tanto, él usualmente toma un avión o vuela. ¿Sí? Eso es el uso del so. Pero para for, as a conjunction, es significación de because, means because, porque that it's formal and is more common in writing than in speaking. O sea, es más común en la escritura que en el hablar. Ejemplo, he usually flies, coma, por lo que, o for he doesn't have much time. Dice, él usualmente vuela porque él no tiene mucho tiempo. Fíjense el uso de la coma, ¿sí? Y ahí el for se traduce como because, no por ni para. Hay que tener mucho cuidado con eso. El for significa because cuando está en medio de dos oraciones simples o dos cláusulas simples o independientes.
Eso tiene que quedar muy claro y en eso es que vamos a gastar nosotros bastantes clases con el fin de que analicen, comprendan y entiendan cómo se usa cada uno de esos conectores simples o sencillos para evitar escribir tipo telegrama. Porque ahora en vamos a escribir párrafos muy pequeños pero que tengan coherencia, unicidad, cohesión, que se comprenda lo que están escribiendo y que la gente cuando lea lo que ustedes escriben vean que tiene estilo. Eso es lo que nosotros realmente buscamos con el proceso académico de escritura. Vamos a ver cómo se trabaja nor. Vemos un poquito la clase con either y or. Ahora vamos a trabajar con nor. No es or, nor. Nor aquí es ni esto ni aquello. Y está este vocablo está compuesto, esta conjunción como vocablo, sí, está compuesto por una N, N-O-R, nor, joins two negative statements, sí, declaraciones. The word order of the clause with nor changes. Es decir, nor se usa con dos declaraciones o oraciones negativas y the word order of the clause with nor change, y el orden de las palabras en la cláusula, la oración con nor cambiante. Let me give you an example too. Dice, the auxiliary verb must come before the subject. Esto hay que tenerlo cuidado y hay que comprenderlo muy bien. Fíjense el ejemplo. Son dos negaciones. Si vemos doesn't y vemos la letra en negrita en inglés se dice bold printer, nor does, nor does. El nor does equivale a decir doesn't, pero en lugar de doesn't se utiliza nor does y el auxiliar no se niega allí porque ya está el nor. El does se coloca normal. Ejemplo, y se conjuga, lógicamente. He doesn't have much time. Él no tiene mucho tiempo. Coma, se coloca el nor y el auxiliar, ¿sí?, va a colocarse sin negar, pero está conjugado al sujeto de la oración que es he. He doesn't have much time, nor does he. Ese es el orden. Nor, auxiliar, más el sujeto de la oración. Nor does he have much money. Cuidado. He doesn't have much time, nor does he have much money. Fíjense que el verbo he have, el have no se conjuga con has. Nada. El auxiliar sí, pero el verbo se debe poner en su forma base. Tiene que ponerse en su forma base. No se conjuga. El que se conjuga es el auxiliar que precede al sujeto, después viene el sujeto y después viene el verbo principal, pero se coloca en su forma base. Otro ejemplo. He won't want to sleep, nor will he want to eat anything. Ahí dice, él no quiere dormir, ni él no querrá dormir, más bien, porque eso es en futuro. Él no querrá dormir, él no dormirá, más bien, él no querrá dormir, ni él querrá comer nada. Entonces, ojo con esto. He won't want to sleep, coma, nor will, el auxiliar, he won't. No van a colocar wants, sino he won't en su forma base to eat anything. Parece a la oración anterior. Ojo con el nor, por favor, porque tenemos que practicar bastante. Ok, esta clase es por hoy, así que la próxima clase vamos a explicar muy bien las tres primeras conjunciones y espero que las puedan comprender. Y nos vamos a apoyar en una guía de ejercicios prácticos muy sencilla para que nosotros podamos resolverla y poder comprender los fanboys.